Bien, 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 bien. Hoy en la 10ª semana vamos a dar inicio a las a las clases de la 10ª semana con Diego Mota con el tema Fujimorismo, Constitución de 1979, Constitución de 1993. Ya en unos breves minutos vamos a dar inicio a la exposición. Bien, vamos, en breves minutos estamos dando inicio a la clase de hoy, jueves. Mientras se van organizando, vemos que van llegando los alumnos. Bien, vamos a dar ya inicio. Bueno, el día de hoy continuamos con las actividades de nuestra escuela de formación política. El día de hoy tenemos aquí la presencia de nuestros expositores y también tenemos la presencia de María Tauro, la doctora Pilar Roca, y también tenemos acá a nuestro hermano. Bien, a los que agradecemos la participación en las redes sociales, los que siempre están presentes, conectados, participando y comentando. Agradecemos de antemano su participación. Vemos a una gran audiencia que está presente todos los miércoles, jueves y viernes en el local de Quilca. Ya, bueno, vamos a tener otra sesión, ¿no? La única recomendación, acuérdense que van a hacer preguntas, no exposiciones. Ya, entonces cada uno medite su pregunta y cortas. Las preguntas serán sobre el tema cuando les toque preguntar. Entonces, ahora en la mesa tenemos al abogado, que es Diego Mota, ¿no? Es de profesión abogado. Lógicamente está en Tauro y tenemos también a nuestro alumno participante, ¿no? Entonces, soy breve como siempre y le voy a pasar la palabra a Diego Mota, después habla Antauro, hará un comentario y después nuestro alumno participante también. Luego de eso entran ustedes. Ya, gracias. Es mejor que hablen con esto o con el micro, para ellos y esto para internet. Listo, Diego. Gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas, compañeros. Es un gusto estar con ustedes, compartiendo aquí en la mesa, con nuestra compañera Pilar Roca, a quien agradecemos la invitación, al compañero, el mayor Antauro Humala, y al compañero también que nos acompaña, compañero Bravo, aquí en la mesa, y a todos ustedes en esta jornada más de esta escuela, en la que hemos sido invitados a conversar, a plantear algunas ideas en torno a la temática que nos han planteado el día de hoy, que es el tema de la Constitución, específicamente los procesos históricos, los procesos constituyentes que dieron paso a la Constitución del 79 y a la Constitución del 93 aquí en el Perú. Antes de comenzar, yo quisiera, a título personal, si me permiten, por supuesto, rendir un homenaje con estas palabras a nuestros hermanos que están padeciendo en este momento una terrible guerra. Como ustedes saben, nuestros hermanos palestinos están sufriendo una invasión, masacre muy fuerte. Se sabe ya que hay miles de
muertos, niños, niñas. Eso no debería pasar en el mundo, en el país. Nuestra solidaridad frente a todas las víctimas que están siendo en este momento masacradas. Y bueno, en segundo lugar, por supuesto también, nunca debemos olvidar las víctimas que también están pasando, han ocurrido hace muy poco acá en el país. Hoy que se habla de la necesidad de una nueva constitución, de una asamblea popular constituyente, no debemos olvidar que a partir del 7 de diciembre, aquí en el país se rompió el orden constitucional. Y que a partir del 7 de diciembre han habido, como todos sabemos, una serie de protestas y una masacre contra nuestro pueblo. Sabemos todos que hay más de 70 hermanos, compatriotas nuestros, fallecidos, 70 hogares enlutados, cientos, tal vez miles, de heridos, encarcelados, perseguidos judicialmente de manera injusta por este régimen completamente de facto, autoritario, dictatorial que tenemos en este momento. Bueno, para conversar, hablar, plantear algunas ideas sobre la Constitución del 79, la Constitución del 93, me gustaría plantear el siguiente esquema. Primero, algunas consideraciones previas de lo que entendemos como Constitución, como un proceso histórico, que es, y cuyo producto es una norma, ¿no es cierto?, un documento, que se plasma, ¿no es cierto?, la Constitución del 79, la del 93, acá tengo un ejemplar, lo venden, por cierto, por acá nomás, muy barato, tienen las dos, ¿no?, la 79 y la 93 la venden. Estas consideraciones previas para ver cómo entendemos esto, ¿no? ¿Qué entendemos por la Constitución y qué entendemos por el proceso que da pie a una nueva Constitución? Es decir, por una asamblea constituyente, por un proceso constituyente. En segundo lugar, me gustaría conversar con ustedes respecto a los procesos históricos, el contexto histórico que dio pase justamente a la Constitución del 79 y a la del 93. Incluso en comparación con otros procesos históricos que se dieron, por lo menos en América Latina, la realidad más cercana. Y tercero, por supuesto, cuál es la entraña, ¿no es cierto?, qué es lo que contiene la Constitución, el texto del 79 y el texto del 93, sobre todo haciendo hincapié en que este texto es el que nos gobierna hoy, actualmente, ¿no es cierto?, rige las reglas por las cuales nosotros, nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra política, se mueve. Es por eso que es importante conocer, no es cualquier cosa. Como todos sabemos, ¿no es cierto?, ya desde hace algún tiempo, diversas organizaciones políticas, sociales, movimiento popular, viene planteando la necesidad de una nueva Constitución, la necesidad de cambiar la Constitución del 93. Esto no es una novedad, viene ya de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Algunos compañeros, organizaciones lo vienen planteando. Yo pertenezco a una organización que se llama Izquierda Socialista, nosotros también planteamos la necesidad de una nueva Constitución y planteamos, hemos conversado, ¿no es cierto?, sobre una asamblea popular constituyente, ¿no? Más allá del nombre, la necesidad de que el pueblo sea el que escriba una nueva Constitución. Y esta idea ha sido negada, ha pretendido ser invisibilizada por los grandes medios de comunicación, por los poderes fácticos. Sin embargo, una primera constatación que debemos hacer es que el reclamo del pueblo, con sus matices, sus diferencias, con más o menos conocimiento, más intuitivo en algunos casos, más orgánico y concreto en otros, el pueblo peruano, una gran mayoría del pueblo peruano, plantea la necesidad de una nueva Constitución. Ejemplos de eso en la actualidad. Si uno revisa
las últimas protestas que han habido desde el 7 de diciembre, sobre todo en este periodo de lucha último, en adelante, en todas las plazas, en todas las movilizaciones, en todos los piquetes, en todos los bloqueos de carretera, en cada una de las regiones, y en la capital, en Lima, una banderola, una pancarta, una consigna que nunca ha estado ausente es la de una nueva constitución, ¿no? Urgente, urgente, asamblea constituyente, nueva constitución, lo que fuera. Pero esa consigna ha estado presente. Eso no se puede negar. Si uno mira, ¿no es cierto?, revisa las últimas encuestas, por supuesto hay que verlo esto con pinzas, ¿no? Siempre sale la pregunta de la nueva constitución y es un grueso, ¿no es cierto?, de la población la que plantea la necesidad de una nueva constitución. En una encuesta del IEP de febrero salió que el 69% de la población estaría de acuerdo con una nueva constitución. Esto ha querido ser manipulado porque ustedes saben que las encuestadoras, primero, depende cómo plantean la metodología, cómo plantean la pregunta, ¿no es cierto?, incluso si la quieren publicar o no, ¿no? Siempre puede haber la posibilidad de un manoseo de eso, ¿no? Por eso uno debe ver con pinzas esto de las encuestas. Pero aún así, no lo pueden negar, que hay un reclamo sobre ese tema. Y por último, si uno ve momentos históricos para hablar del último proceso que estamos viviendo, porque hay que empezar de la realidad, o sea, no estamos hablando de las constituciones porque se me ocurrió o a alguien se le ocurrió en su cabeza iluminada, sino porque en la población, en la realidad concreta, está ese tema, ¿no es cierto? Se está planteando en el debate, ¿o no? Se está planteando, ¿no es cierto? Y han habido varios momentos. Si uno revisa el último periodo, va a ver que, por ejemplo, cuando Kuczynski gana las elecciones, ¿no es cierto?, ya había sectores que planteaban una nueva constitución. Y había otros sectores, por supuesto, que solo planteaban la crítica al fujimorismo y por eso terminaron aliándose y votando, incluso algunos sectores que se reclaman del pueblo o de la izquierda, votando por Kuczynski, ¿no? Y señalando que no estábamos en un momento constituyente. Hay declaraciones, hay pronunciamientos, uno revisa, lo puede encontrar. No estábamos en un momento constituyente. Cuando se da asume Merino, ¿no es cierto?, 2020, y luego cae Merino y asume Vizcarra, nosotros, particularmente, entendimos que eso era una pugna entre dos sectores de la derecha, dos sectores de la burguesía. Pero en esas protestas, ¿no es cierto?, que fueron televisadas, monitoreadas, porque un sector de la derecha quería tumbarse a Merino para colocar a su candidato, ¿no?, más allá que Merino era un impresentable, en la población se levantó nuevamente la consigna de una asamblea constituyente. Mucha gente salió a decir, no queremos solamente cambiar mocos por babas uno por otro, sino queremos una asamblea constituyente. Y se formaron comités impulsores de asambleas constituyentes. Lo digo, yo vengo de Caraballo, mi barrio, y allí, por ejemplo, en ese contexto, algunos vecinos salimos y nos organizamos y dijimos, no solamente es Merino, ¿no?, nosotros también criticamos qué viene después, porque ese Congreso no le teníamos confianza. Y hablamos que se necesitaba una nueva constitución. El 2021 gana el presidente Pedro Castillo. ¿Qué planteó Castillo? Si ustedes recuerdan, ¿no? Una constitución con valor y sabor a pueblo, una nueva constitución, una asamblea constituyente. Y la mayoría de peruanos votamos, me incluyo, ¿no?, por esa propuesta. Esa fue la que ganó, no ganó el fujimorismo, que decía que se mantenga la Constitución del 93. Entonces, ¿qué mayor encuesta que una propia elección? Si para algo sirven las elecciones es para
por lo menos, ¿no es cierto?, un termómetro electoral, un termómetro del sentir de la población. Y ahora en la actualidad, ya les he dicho, ¿no?, que no hay manifestación, ahora, después del 7 de diciembre, que no plantee el tema de una nueva constitución. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el detalle? Para mi manera de ver. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué tipo de constitución? ¿Por qué tenemos que superar esta constitución del 93? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Regresar al 79? ¿Una nueva constitución? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? Y eso no solamente es una discusión jurídica, es una discusión política, con la participación de los sectores populares. Y para entrar a eso hay que tener algunos conceptos, creo yo, y un conocimiento también de la historia. En ese sentido, me gustaría plantear lo siguiente. Fíjense, si nosotros entendemos que la Constitución, ¿no?, eso es lo que yo vengo de formación derecho, ¿no?, abogado, ¿no?, lo que te enseñan en la primera clase, ¿no?, es la pirámide de Kelsen, ¿no? ¿Qué era la pirámide de Kelsen? Una pirámide, ¿no es cierto?, donde en la punta, en el vértice superior, ¿no?, teoría básica que le enseñan a los abogados, está la norma más importante. Y esa va a ser jerárquicamente superior a las otras normas, en el mar de normas que existen en los estados, incluyendo el Perú. ¿Y qué está en ese vértice superior, en esa pirámide? Imagínense un triángulo, ¿no? Podemos usarla, ya que hay una pizarrita, ¿no? Podemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Esa es la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Kelsen fue un jurista, filósofo europeo. Entonces, ¿qué nos dicen? Y acá arriba están las normas de primer grado. ¿Cuál es esa? Ustedes saben cuál es, ¿no es cierto? ¿Cuál estaría acá primero? Así es, ¿no? También, ahora, ¿no?, las teorías modernas dicen que también están los tratados internacionales, ¿no?, que versan sobre derechos humanos. Estoy explicando la teoría del derecho, ¿no? Estoy dando mi opinión, estoy explicando, ¿no? En el segundo nivel, ¿qué están? Las leyes, ¿no? Constitución, ley. También pueden estar los decretos legislativos, ¿no? Otras normas. La ley, la del Congreso, el decreto legislativo, el Ejecutivo por facultad delegada del Congreso. En el tercer nivel, para hacerlo sencillo, porque hay más, pero no nos interesa ya entrar al detalle, los reglamentos de estas leyes, que se aprueban por decretos supremos, ¿no? Lo da el Ejecutivo. ¿De acuerdo? Toda ley sobre lo que se imaginen, saca un reglamento que es a veces donde está la carne y donde meten ahí el contrabando muchas veces, ¿no? La ley puede decir muchas cosas declarativas y el reglamento, que es lo que va a aplicarse finalmente, mete un montón de contrabando. Y luego más abajo hay otro nivel que entran ya otro tipo de normas, ¿no? No sé, los que conocen algo de sindicalismo, por ejemplo, los convenios colectivos, ¿no?, que firman un sindicato con su empresa, normas o resoluciones ministeriales, resoluciones directoriales, otras normas. ¿Para qué le explico? Los municipios, ¿no es cierto? Acá es importante. A nivel de las leyes están las normas, los decretos regionales, ¿no es cierto?, los que tienen rango de ley. Las regiones también pueden emitir normas de rango de ley. Los municipios también pueden emitir normas, pero de rango de decreto supremo, ¿no?, que solo regirán para sus jurisdicciones. No me quiero entrar en el detalle porque es un mar de cosas, solamente quiero señalar, ¿no?, que según esta mirada así bien esquemática, ¿no?, esto es lo primero, la Constitución. Si la Constitución dice A, ¿no es cierto?, y el reglamento dice no A, ¿cuál prima? Esto, ¿no es cierto? Esto mata acá.
Lo mismo, si la ley dice no a, Constitución mata, ¿no es cierto? No puede haber la contradicción, manda la Constitución. Y lo mismo así, ¿no? Si el reglamento va en contra de la ley, tampoco, ¿no? La ley mata. Entonces, desde un punto de vista muy formal, muy formalista, uno dice, la Constitución es importante, ¿no es cierto? Porque va a fijar reglas, ¿no? Que van a estar por encima de todo. Sí, es cierto, ¿no? Por eso es importante la Constitución también. Pero no solo por eso, ¿no? Hay más. ¿No? Y ahí es donde yo quiero comentarle lo siguiente. Esto, ¿no? Que son los, digamos, los instrumentos jurídicos de un Estado, ¿no? Los Estados utilizan todas estas cosas como sus instrumentos, ¿no? Quieres salir a protestar, ¿no es cierto? Y de pronto tienes una norma del gobierno municipal, ¿no es cierto?, de este alcalde, que declara zona intangible el centro de Lima, ¿no? Quieres tú salir a la calle, ¿no es cierto?, y ahora hay una modificación en el Código Procesal Penal, que si no estás documentado, ¿no es cierto?, no tienes tu DNI, no portas tu DNI, te pueden detener por 4 horas y si eres extranjero 12 horas, ¿no? Y así por el estilo salen normas y normas. Son instrumentos del Estado, ¿no? Tú ves, por ejemplo, que a la bodega de la esquina del barrio le cae la SUNAT y la cierra, y sin embargo Telefónica debe millones de soles. Hay empresas mineras como Cerro Verde que llevan millones de soles a la SUNAT, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Y si uno revisa, va a ver que ahí atrás de eso hay convenio de estabilidad tributaria, hay contratos ley que aseguran que estas empresas mineras sigan funcionando, etcétera, etcétera. ¿Y todo eso dónde está? Aquí en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos. O sea, el Estado utiliza todo eso para poder explotarnos. Si uno tiene suerte de tener trabajo, ¿no es cierto? Antes, los que tienen más experiencia, sabrán que había estabilidad laboral, ¿no es cierto? Hoy sabemos que de toda la PEA es la población económicamente activa, la PEA ocupada, la población económicamente activa ocupada, o sea, todos los que están chambeando, para empezar, un 75% son de la economía informal. O sea, no tienen ningún derecho laboral. Y de ese otro porcentaje, 30% o 25%, que estaría cubierto por el derecho laboral, habría que ver caso por caso, 3 de cada 4 muchachos, jóvenes sobre todo, cualquiera que tiene un contrato laboral, que esté en planilla, 3 de cada 4 tienen contratos sujetos a modalidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que tienen contratos temporales. Te contratan cada 2 meses, 3 meses, 2 meses, 3 meses, en una minera, en un call center, ¿no es cierto?, en una tienda estas de retail, esta de metro, no sé cuál, ¿no es cierto?, en un restaurante, ¿no es cierto?, en tambo, 3 meses, 3 meses, 2 meses, 2 meses. Estabilidad no hay, ¿no? ¿Dónde están esas normas? Aquí, ¿no? Justamente son en este caso específico laborales, son las reformas laborales que trajo Fujimori en el 92, ahí están, en leyes específicamente. Antes, la Constitución del 79 garantizaba el derecho a la estabilidad laboral. La Constitución del 93 no menciona nada de eso. Entonces, las cosas que están planteadas en las normas, y sobre todo en la Constitución, no son cualquier cosa, son cosas que nos van a impactar directamente. Perdemos derechos, ¿no es cierto?, o le dan poder a las grandes empresas para que nos exploten, o si salimos a protestar, con esas mismas normas, nos reprimen. ¿De acuerdo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Qué gusto ver. Vayan pasando, vayan pasando. Entonces, no se me distraigan, no se me distraigan.
Así es como funciona el Estado. Y la Constitución está allí, como la cúspide de todo eso. Pero ahora, vamos un poco más. ¿Qué es este Estado? Porque acá estamos como tomando una foto nomás, no una constatación. No estamos todavía interpretando nada, estamos viendo. A ver, siéntense compañeros sin hacer ruido, no nos desconcentremos, ¿no? Así que acá hay que, como soldados, ¿no? Así, atentos. Después voy a preguntar. Para algunos, ¿no? Desde un punto de vista que yo comparto, el Estado, ¿no es cierto?, que utiliza estas reglas, estos instrumentos, es el producto y la manifestación de la naturaleza irreconciliable de las contradicciones de las clases sociales. ¿Qué es esto? Más allá de esta teoría, nosotros sabemos, ¿no?, que en la sociedad, en el pueblo, ¿no es cierto?, toda la sociedad, todas las personas, ¿no?, imagínense, ¿no?, todo el pueblo peruano acá, ¿no?, discúlpenme, yo no sé dibujar, ¿no?, imagínense que esos son todo el pueblo. Hay un sector que tiene el poder y que explota a otro sector, ¿no es cierto? Que ese sector es minoritario y que los que explotan somos la mayoría. ¿No? Y que así ha sido a lo largo de la historia. Bueno, ese sector es chiquitito, ¿no? Imaginemos todo esto es el pueblo, ¿no? Y un sector pequeño que está por acá, ese sector es el que maneja el Estado. Justamente, el Estado, ¿no es cierto?, parte de algo, de reconocer algo, ¿no?, que hay conflictos, ¿no?, hay pugnas, ¿no?, un sector explota al otro y el otro lucha por liberarse. Y que producto de esas pugnas, de esos choques, ¿no es cierto?, justamente para que esos choques no terminen devorándonos, matándonos unos al otros, ¿no es cierto?, crean, producto de la evolución histórica en Europa, ¿no?, el concepto del Estado, ¿no? Y ese Estado, ¿no es cierto?, que nace de este contexto que estoy hablando, ¿no?, del carácter irreconciliable de la lucha de clases, ¿no?, ese Estado tiene todas estas normas, incluida la Constitución. Entonces la Constitución, esta cosa tan importante que está acá en la cúspide, y que reúne no solo las normas más importantes, sino, por eso le decía, ¿no?, es la cúspide, pero no solamente es importante porque tiene acá las normas, sino por algo más, es lo que nos dicen en las clases de Derecho. La Constitución no solamente reúne las normas más importantes, sino reúne los principios fundamentales que van a regir el orden de un pueblo, de un régimen, de un país. Y que esos principios, ¿no?, de convivencia, de armonía, etcétera, son los principios básicos en los que todos los miembros de un Estado, por ejemplo el Estado peruano, han logrado ponerse de acuerdo, ¿no? Reflejan el consenso de todo, y que como principios van a estar acá, y que esos principios se van a traducir en reglas jurídicas, y esas reglas jurídicas son las que van a normar todo. Es el gran consenso de donde todos nos ponemos de acuerdo. Esa es la Constitución. Principios políticos, principios y reglas. O principios políticos en el que todos nos ponemos de acuerdo, que se manifiestan a través de reglas, que tienen diversos niveles, leyes, reglamentos, etcétera, 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 hasta abajo. Pero ojo, si eso es así,
¿Cómo es que esto conversa con esto que les hablaba? Que el Estado es producto del carácter irreconciliable de la lucha de las clases sociales. Acá nos dicen que la Constitución recoge el consenso de todos los peruanos. O sea, supuestamente la Constitución, por ejemplo la de Fujimori, le ha preguntado a cada uno de ustedes y ha recogido su opinión, ha logrado un consenso y eso lo ha plasmado ahí. O sea, nosotros estamos representados por esa Constitución, es el consenso. Yo me pregunto, ¿eso es cierto? ¿Será cierto? Y si viviéramos en una democracia, ¿sería cierto que tu opinión está ahí? Ahí entramos en el debate, ¿no? Miren, si el Estado es producto del carácter inconciliable de las clases sociales, ¿no?, e impugna, el Estado puede ser un Estado democrático o puede ser un Estado no democrático, ¿no? Un Estado democrático o un Estado dictatorial. Pero sea el Estado que sea, siempre va a haber esa lucha de clases, esos intereses en pugna. Entonces la Constitución, por lo menos dentro de este esquema, nunca va a representar el consenso de todos. O sea, la Constitución no es que todos nos damos la mano como una ronda y bailamos, ¿no? Todos estamos de acuerdo. La Constitución va a reflejar más bien los intereses en pugna de una sociedad, los intereses en pugna de las clases sociales. Si en esa lucha de clases, en la realidad, ¿ya?, un sector gana, digamos, el minoritario, pero que tiene poder, gana al pueblo, pero que no tiene poder, los intereses de este sector minoritario se van a ver reflejados en esta Constitución. Por más que diga que hay consenso, que todos nos hemos puesto de acuerdo, eso será tangencialmente, en algunos puntos tal vez, ¿no? Pero esencialmente va a reflejar los intereses de esa minoría. Si por el contrario, de repente, no estoy poniendo supuesto, imaginémonos, ¿no?, hay una revolución en el Perú, imaginémonos, no sé, pues, ¿no?, que voy a hablar cosas hipotéticas, ¿no?, que Túpac Amaru hubiese ganado, ¿no?, y que la mayoría del pueblo estuviera con Túpac Amaru, ¿no?, es una gran alianza, y que producto de eso se hubiese hecho una constitución que reflejara los intereses de la mayoría, ¿no? Esta nueva constitución tal vez ya no sería los intereses de este pequeño grupo, sino representaría más los intereses de la mayoría. Hipotéticamente. Pongamos algunos ejemplos, a ver, para no irnos muy lejos, ya para pasar a las etapas históricas. América Latina, para no irnos tan lejos. América Latina, siglo XX. Del 99 o el 98 al 2000, en Venezuela, hubo un proceso constituyente. Del 2005 al 2009, en Bolivia un proceso constituyente. Del 2006 al 2008, en Ecuador hubo un proceso constituyente, que dieron constituciones en cada uno de esos países. En esos países había lucha de clases, había contradicciones, ¿no? Había contradicciones, ¿no es cierto? ¿No? Claro. ¿Hubo ahí una dictadura o hubieron elecciones? En ese momento hubieron elecciones, estaban con las reglas de juego de la democracia. La democracia, si quieren, burguesa, ¿no? No la democracia popular, pero era una democracia. Ya está. Miren, el caso de Venezuela, porque es el primero. En 98 se hace un proceso
electoral, gana Hugo Chávez, militar, con mucho respaldo popular. Antes de eso, un contexto previo, ¿no? En los 80s hubo lo que se llamó el Caracazo en Venezuela, ¿no es cierto? Donde el pueblo harto de las políticas económicas neoliberales salió a la calle, ¿no? Y arrasó con todo, ¿no? Un descontento total, ¿no? Un levantamiento popular. Si uno revisa, dentro de los que se reclamaba, estaba el tema por el que reventó el tema era el alza del costo de vida y el tema del alza de los combustibles en ese momento. ¿Ya? En Venezuela el combustible es lo más barato que hay, pero en ese momento lo levantaron y con eso se levantó todos los precios. La gente salió a protestar. Pero si uno revisa, también habían voces que planteaban una nueva constitución, ¿no? Bueno, lo que fuera. Ese levantamiento popular fue ahogado en sangre, ¿no? Dice que hubieron cientos de muertos, ¿no? Hasta ahora no se ponen de acuerdo si hubieron cientos, o algunos dicen que hubieron hasta miles de muertos. Luego, el 92, hay un 92 o 94, ya me estoy confundiendo. 92, ¿no es cierto? Hay un levantamiento popular de Hugo Chávez, ¿no? Acá tengo mi cuadrito para no confundir. ¿No es cierto? Y ahí está la famosa frase, por ahora, dice él. Su levantamiento militar, pero también popular, porque tuvo cierto respaldo, ¿no es cierto? Su levantamiento no cumplió sus objetivos militares, ¿no? Políticos, no pudo, por más que en algunos lugares sí lograron tomar cuarteles estratégicos. El principal, donde estaba Hugo Chávez, no logró cumplir, ¿no? Su objetivo. Fue detenido, él sale a dar una declaración en público y él dice, está bien, ¿no? Nos rendimos, yo asumo todo, dice, ¿no? Yo asumo toda la responsabilidad, pido a mi gente que baje las armas, ¿no? Hemos fracasado por ahora, dice. Y ese por ahora quedó en la mente de la gente. Chávez fue preso, luego fue amnistiado, ¿no? Pero cuando sale libre, tenía un cariño popular pero inmenso, ¿no? Gana las elecciones, promete una nueva constitución, inmediatamente, lo primero que hace, apenas nomás gana, apenas asume el mandato, es mandar una propuesta de reforma constitucional. Mediante los procesos de referéndum. Agarra desestabilizada a la derecha, porque no habían visto, digamos, estos mecanismos, y en un tiempo récord se gana los referéndums, se conforma una asamblea constituyente, hay constituyentes, en su mayoría arrasan, ¿no es cierto?, los candidatos que estaban con Chávez, con el pueblo, y Venezuela tiene una nueva constitución. Luego viene Bolivia, ¿no? Pero el proceso de Bolivia fue más largo, ¿no? Gana Morales, ¿no es cierto?, pero ya la derecha estaba más prevenida, ¿no? Y cuando él plantea inmediatamente también el tema de la asamblea constituyente, el proceso dura más. Hasta recién el 2009, ¿no?, logra coronarse el tema de la nueva constitución. En Ecuador también tuvo su vaivén, ¿no? Vino después con Correa, demoró también, ¿no? Pero logró su nueva constitución. En esos procesos, compañeros, cada uno de esos procesos va a tener las siguientes características, desde mi punto de vista, si uno revisa la historia. Todos estos procesos constituyentes que terminaron una nueva constitución, que mal que bien representaba más los intereses del pueblo que de la burguesía, ¿no es cierto?, fueron procesos que se iniciaron con levantamientos populares, con participación del movimiento popular. En Bolivia, así como en el caso de Venezuela hubo el Caracazo, luego el levantamiento de Hugo Chávez y la victoria electoral, en el caso de Bolivia hubo la guerra del agua, ¿no es cierto?, el levantamiento en Cochabamba, ¿no? El pueblo sale a luchar contra la privatización del agua, los levantamientos populares que se daban en la zona del Chapare, los campesinos, ¿no?, cocaleros,
y que hacen que Evo Morales sea un líder indiscutible, que luego gane las elecciones y que luego plantee el tema de la Asamblea Constituyente. Y lo mismo en Ecuador. En Ecuador se tumbaron a varios presidentes antes, ¿no? En Bolivia también. Y hubo un proceso especial que fue la rebelión de los forajidos, que así se le llamaron, que se tomaron el Congreso, ¿no es cierto? Y que luego dio pase a un gobierno de transición en donde Correa era el ministro de Economía de ese gobierno de transición, quiso plantear cosas, reformas, no lo dejaron, renunció, pero se hizo un nombre, un prestigio, y luego gana las elecciones, ¿no es cierto? Y en todos esos procesos, la consigna, una de las consignas que levantaban las masas era una nueva constitución. Y esos líderes recogieron, levantaron, dirigieron esas consignas. Y cuando se dieron los procesos electorales, ganaron. Y cuando ganaron, plantearon inmediatamente las reformas. Claro, son contextos distintos, ¿no? Venezuela tenía las Fuerzas Armadas a su favor, ¿no? Es un tema también a tomar en cuenta, ¿no? En Venezuela, en Bolivia, tenían mayoría en el Congreso Chávez y Morales. Correa no tuvo mayoría en el Congreso, no postuló congresistas cuando ganó. Pero Correa tuvo el apoyo del Tribunal Supremo Electoral. No recuerdo si es el nombre exacto, acá lo tengo. Y cuando plantea el tema de la reforma o del referéndum por la Asamblea Constituyente, el organismo electoral le da la razón a Correa, ¿no? Habían funcionarios ahí probos y dignos. Con eso logra avanzar. ¿Por qué he dado vuelta a este tema? Porque para mí el tema de discutir una nueva constitución no es un tema jurídico solamente, sino que con ejemplos teóricos, históricos, vamos a darnos cuenta que la Constitución, ¿no es cierto?, es reflejo de las contradicciones sociales que hay en un país, las contradicciones de clases, entre las clases sociales. Y que si esas contradicciones sociales logran ser hegemónicamente, logran una victoria, las fuerzas populares, las fuerzas progresistas, nacionalistas, de izquierda, el nombre que le querramos poner, pero digamos los que están al lado del pueblo, el proceso constituyente va a ser, la correlación de fuerzas va a ser favorable a nosotros. Y si ese proceso constituyente sabe dirigir bien y no se traiciona en el camino, lo que se va a arrojar es una constitución que refleje los intereses del pueblo. Y esos han sido los ejemplos, ¿no?, que hemos visto en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Revisen las constituciones de esos países, ¿no? La cantidad de derechos a nivel laboral, a nivel de relaciones internacionales con la integración de Latinoamérica, a nivel de reconocer la propiedad de la tierra y el subsuelo, a nivel de reconocer derechos en salud, en educación, en pensiones, a nivel de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos. Entonces, han sido innovaciones, por ejemplo, esto último, que no existían ni siquiera en las constituciones más adelantadas, entre comillas, en Europa. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante para una nueva constitución es cómo se va a construir eso, cómo va a ser el producto para llegar a esa nueva constitución. ¿Cómo va a ser ese proceso constituyente? Y si ese proceso constituyente es expresión de los intereses de la mayoría del pueblo, esa constitución va a representar a la mayoría de los intereses del pueblo. Si no es así, compañeros, esa constitución, por más nueva que sea, no va a representar los intereses del pueblo. Miren, yo creo que hay estos supuestos, ¿no? Si estamos en una dictadura que maneja la derecha, la constitución va a ser necesariamente una constitución a favor
de los que gobiernan, ¿no? De la derecha. Si estamos en una democracia, y democracia digo entre comillas, ¿no es cierto? Una democracia con estas limitaciones de democracia, no una democracia popular, una democracia como las que existen, ¿no? Pueden haber varios supuestos. O la hegemonía la gana la derecha, los partidos de derecha, y lo que vamos a tener es una constitución de derechas. O la hegemonía la ganan los pueblos porque tienen una buena organización, un buen partido, un buen líder, o buenos líderes, y la constitución va a reflejar los intereses del pueblo. Pero para que esto se dé, insisto, tiene que haber un movimiento popular. Porque en todos estos ejemplos históricos ha habido un movimiento popular. Termino esta parte para pasar a la final con un ejemplo más cercano. Chile. Chile, hace poco, ha tenido un proceso constituyente, está teniendo un proceso constituyente. Pero ustedes saben qué ha pasado en Chile el 7 de mayo de este año. No, la rechazaron antes, la primera propuesta. El 7 de mayo de 2023 han ganado los partidos de derecha y de ultraderecha la mayoría de los escaños de los asambleístas en el Congreso, bueno, la Convención Constituyente, así se llama en Chile, para elegir la nueva Constitución. O sea, que esa Constitución va a ser de derechas, o hasta de ultraderecha. ¿Qué pasó en Chile? Retrocedamos un poco en la historia. 2019, noviembre de 2019, un gran levantamiento popular en Chile. Recuerden, ¿no? 2019, en Santiago y en las principales ciudades, surge un movimiento popular, estudiantes, pueblo en general, trabajadores, pero ojo, no trabajadores de sindicatos, ¿no? Ni de partidos políticos clásicos de izquierda. La mayoría eran independientes, lo que llaman informales, estudiantes, que no estaban organizados ni en las burocracias sindicales ni en los partidos clásicos de izquierda. Se levantan por la subida de precios en el metro, se levantan contra el modelo de las AFPs, que en Chile es donde se incubaron, ¿no es cierto? Chile ha sido el modelo, ¿no es cierto?, para la aplicación del neoliberalismo en América Latina, y diría yo, tal vez hasta en el mundo, ¿no? Y ese modelo estaba reventando por todos lados, y ese gran malestar acumulado, donde la población no cree en las instituciones, no cree en los partidos, incluso en los pactos que han habido de izquierda y derecha en los partidos políticos en las últimas elecciones, y revienta. Será un gran levantamiento. Los carabineros no podían controlar el tema. Hubieron represiones indiscriminadas. Empezaron a disparar a los ojos, ¿se acuerdan? Con perdigones la gente quedaba ciega. No llegaron, miren un dato importante, ¿eh? Eso que los carabineros de Chile son duros, ¿no? Pero no llegaron a la masacre que llegaron acá, que hemos tenido 70 muertos, ¿eh? Pero bueno, un gran levantamiento popular. Según si uno revisa, y lo que uno conversaba en ese momento con compañeros que estaban allá, en verdad el gobierno chileno estaba que pendía de un hilo. O sea, el movimiento popular era muy fuerte. Tal vez faltaba dirección, una serie de cosas. Pero el gobierno se tambaleaba. Y una de las principales propuestas en ese momento, entre las muchas reivindicaciones que se planteaban, era la necesidad de una nueva constitución. Se estaba construyendo ahí un poder constituyente, una democracia directa, popular, interesante, ¿no? Con todos sus problemas, pero algo había. Y cuando digo se estaba activando el poder constituyente, acá un paréntesis importante, vamos a usar la pizarra también, de repente por acá. A ver, permíteme. Gracias.
Un paréntesis antes de seguir con el ejemplo. Ya. Dame 2 minutos más con este ejemplo y cerramos. Miren. Una cosa es el poder constituido y otra cosa es el poder constituyente. ¿Cuál es el poder constituido? El Congreso, por ejemplo, ¿no? El poder legislativo, ¿no? Ese ya es el poder que se ha constituido. ¿Cuál es el poder constituyente? El pueblo, ¿no? El soberano. El poder constituyente tiene que tener como características ser soberano, o sea, popular, ser originario y ser plenipotenciario. ¿Ya? Esas características, según las teorías. Soberano, o sea, popular, originario, o sea, no hay nada antes de él, ahí se origina el poder, y plenipotenciario, tienen todo el poder. ¿Cuál es primero? ¿El poder constituyente o el constituido? El constituyente, ¿no? El poder constituyente es el que crea el poder constituido. El poder constituyente lo primero que va a crear es una constitución, y esa constitución va a designar el Congreso, el Ejecutivo, los ministerios, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todo. Bueno, este poder constituyente, ¿cómo nace? Se tiene que activar, pues, de alguna manera, ¿no? Se tiene que activar ese poder constituyente. Entonces, cuando hablamos de democracia directa, de participación del pueblo, la gente, eso es, de alguna manera, es la activación del poder constituyente. Cuando la gente se organiza, hay asambleas en cada barrio, en cada distrito, ¿no? No sé, imagínense, bueno, los ayllus, las comunidades en el campo, ¿no? Que se organizan, ¿no? En otros ejemplos históricos, no sé, pues en Rusia, ¿no? Los soviets, y así, ¿no? Se va organizando el poder constituyente. Bueno, termino con Chile. En Chile estaba ahí algo moviéndose. ¿Qué pasó? Un mes aproximadamente duraron las protestas. ¿Y cómo terminaron? Con un pacto. El pacto por la paz social y la nueva constitución. Un pacto firmado entre los partidos políticos, que en los que nadie creía, que la gente decía, no queremos nuestros partidos políticos, que se cierre el Congreso. Bueno, fue un pacto entre los partidos políticos que estaban en el Congreso, incluyendo los partidos políticos de la izquierda, en el que decían que haya paz social, ya no vamos a seguir protestando a cambio de que se abra una nueva constitución. Y firmaron. Desactivaron todas las protestas, algunas siguieron, la gente, no muchos, la mayoría o muchos sectores siguieron luchando, pero de ahí vino el COVID, justamente, ¿no? Inmediatamente inmovilización social y eso se apagó, ¿no? Pero si ustedes revisan, está colgado ese pacto social por la nueva constitución de Chile, firmado por los partidos políticos de derecha y los partidos políticos parlamentarios de izquierda también, que estaban ahí en el Congreso, o de ese sector de la izquierda, entregan la lucha. Porque esa promesa de nueva constitución estaba mediatizada. Primero no se llamaba Asamblea Constituyente, se llamaba Convención Constituyente. Segundo, iba a tener el filtro de un grupo de expertos. Tercero, no era plenipotenciaria. ¿No es cierto? ¿Por qué no era plenipotenciaria? Porque no hubieron vetos, los llamados márgenes. Hubieron temas que no se podían discutir. Por ejemplo, ¿qué temas? Los tratados internacionales, ¿no es cierto? En donde estaban los TLCs, por ejemplo. Donde están las reglas del modelo económico neoliberal. Las cartas de intención con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son las que regulan, ¿no es cierto?, las normas del MEF, bueno, del Ministerio, los Ministerios de Economía y Finanzas de cada país. Y son las que implementan el modelo económico. Esas cosas no se podían tocar. ¿Cuál fue el resultado? ¿No? A pesar de eso, el pueblo votó cuando hubo un referéndum por la Asamblea Constituyente.
pero ya tenía candados. Votaron por asambleístas constituyentes. Y esos asambleístas constituyentes, con esos candados, plantearon una propuesta de nueva constitución ya mediatizada, que era más de lo mismo, que era expresión de ese pacto que había habido entre un sector de la izquierda parlamentaria con la derecha. ¿Y qué pasó? Que no se aprobó la nueva constitución. El pueblo lo rechazó. Han convocado a una nueva elección para elegir nuevos constituyentes, porque cuando no aprueban que la propuesta de nueva constitución tiene que haber nuevos constituyentes, y allí, ¿qué ha hecho el pueblo? Ha castigado a la izquierda, a esa izquierda, ¿no? Y ha elegido a gente de derecha y de ultraderecha, porque la ultraderecha ha salido a decir, ¿no?, con un discurso tipo Milei, ¿no?, de Argentina, vamos a hacerlo todo al caballazo, y la gente ha votado, ¿no? Y ahora se va a tener una constitución de derecha. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque una asamblea constituyente, una nueva constitución, a secas, no es una varita mágica que va a solucionar los problemas del país. Ojo. Solo puede ser positivo o progresivo si es que responde a los intereses de las clases populares. Y si las clases populares participan activamente en ese proceso. ¿Cómo fue los procesos de la Constitución del 79 y del 93? Y con esto termino, Pilar, por favor, te pido mil disculpas. El proceso de la Constitución del 79 nace con un hecho histórico también. Las protestas que se dan en el movimiento popular de fines de los 70. Ejemplo de eso, el paro del 19 de julio de 1977. Algunos conocerán de primera mano esa experiencia, ¿no es cierto? Que fue una gran experiencia de paro popular, ¿no? No fue el único, ¿no? En 78, 79 hubieron más paros. Pero luego de ese paro del 77, que fue, creo que el más contundente, ¿no es cierto?, nace como salida la convocatoria a una asamblea constituyente y la entrega al poder, ¿no? O sea, la dictadura de Moreno Bermúdez, que estaba en ese momento, dijo, ya, yo entrego el poder, ¿no? Y ustedes ya dejen de protestar, a grosso modo, ¿no? Un sector siguió protestando, otro sector dijo, ok, entrega tú el poder, convoca nuevas elecciones y convoca a una nueva constitución. Y un sector de la izquierda participó en ese proceso. Ustedes saben, ¿no?, que esa convocatoria, esa asamblea constituyente no pasó por un referéndum. O sea, el pueblo no fue consultado. A diferencia de lo que pasó en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Y hubo un proceso constituyente, la gente participó. Ese proceso fue más, a mi modo de ver, una mezcla entre presión popular, por un lado, y por otro lado, acuerdo político. Acuerdo político, tras bambalinas, para, ok, cedo el poder, yo me voy, pero dejo, ¿no es cierto?, algunos candados, ¿no? Que se convoque a Asamblea Constituyente, no pasó por un referéndum popular, el pueblo no fue consultado, fue producto de un acuerdo. ¿Participaron congresistas del campo popular? Sí, participaron. ¿Hubo un debate interesante y muy rico? Sí. ¿Hubieron artículos de avanzada? Sin duda, si lo comparamos con el 93. Pero en el proceso, ¿qué tanto participó el pueblo? Es una pregunta que yo dejaría para la reflexión, ¿no?, para todos los que vivieron en ese momento. Comparemos ese proceso con el del 93. El proceso del 93 fue producto del golpe de Estado, del autogolpe del 92. ¿No es cierto? Fue
Un golpe de Estado, un autogolpe, ¿no es cierto?, un gobierno de facto, el que convoca a la Asamblea Constituyente, al Congreso Constituyente, democrático, ¿no? Ese proceso, ¿no?, por el cual luego se elabora el texto del 93 y luego se somete al pueblo, si están de acuerdo o no con el sí y el no, ¿no? Fue un proceso electoral, el pueblo participó. Pero ojo, ese proceso ha sido cuestionado. Fue cuestionado. En Arequipa, ¿no es cierto? Uno de los casos, ¿no?, el famoso caso fue el anforazo de Arequipa. Hay un artículo que salió en IDL, ¿no?, donde el representante de lo que era la OMPE, digamos, en ese momento creo que no estaba dividido Jurado Nacional de Elecciones con OMPE. No, eso fue después. Eso fue después. Creo que era ese. Ahora lo busco y lo veo. ¿Ya? Cuenta y narra, ¿no es cierto?, de la grosera manipulación. O sea, él, siendo un representante del gobierno, ¿no?, dice cómo narra, cómo por fax se envían los resultados y había un número que profesamente habían borrado y que daba la ventaja a uno o a otro. Y cuando lo reciben dice, pues este número no se lee, no mándenlo de nuevo. Y a caballazo hacen valer, ¿no es cierto?, el sí. Y con eso en Arequipa dan ganado el sí. Y eso fue una perla, ¿no?, que en otros lugares también. Entonces, esta Constitución del 93 no fue producto, ¿no es cierto?, de un proceso de una Asamblea Constituyente que responde a los intereses del pueblo. Entonces, la Constitución del 79 tiene mucho más derechos que la del 93, sin duda, ¿no?, en el tema agrario, en el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Se declara en la del 79 que la propiedad de la tierra por acá lo tengo, ¿no?, para ser más preciso, ¿no?, inalienable, ¿no?, intangible e imprescriptible, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, eso se pierde, ¿no? A nivel de derechos laborales, la estabilidad laboral se reconocía en el 79, no se menciona en el 93. Los derechos a la libertad sindical, todo el tema de los sindicatos. En la del 79 se garantiza la libertad sindical. En la del 93 se reconoce la libertad sindical. ¿No es cierto? Esa diferencia que parece semántica permitió que luego se desarrollara una serie de leyes, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ponía una serie de candados a los sindicatos. Resultado de eso, para que lo vean así gráficamente, el año 90, la tasa de afiliación sindical era de 20,6%. O sea, de cada 100 trabajadores en el Perú, 20 o casi 21 estaban sindicalizados. Más o menos interesante. Luego, con el fujimorismo, se llegó al 2% la tasa de afiliación sindical. Los sindicatos ya no pintan para nada. Hoy se ha subido un poquito al 5%, pero sigue siendo bajísimo, ¿no? Para poner otro ejemplo. Los derechos fundamentales como educación, salud, pensiones, antes, en el 79, estaban en el capítulo y en el título de derechos fundamentales, justamente. En la Constitución del 93 ya no están en el título 1, sino en el capítulo 2 como derechos sociales económicos. Esa cuestión que parece también semántica, que parece un artilugio jurídico menor, los abogados saben que sí es fundamental. O sea, es importante porque ya no tienen carácter de derecho fundamental. Inventaron el término derechos sociales económicos. ¿Qué implica eso? Que ante un conflicto, ¿no es cierto?, ¿quién tiene más peso dentro del artículo de la Constitución? Los que están en el capítulo 1 de derechos fundamentales. ¿Qué está en el capítulo 1 de derechos fundamentales? Por ejemplo, el derecho a la herencia. Fundamental para el régimen económico capitalista, ¿no?, neoliberal. El derecho a la salud, a la educación, no están en el título 1, capítulo 1.
le rebajan su contenido. El régimen económico, artículos 59, 60, 61 sobre todo, y otros, en la Constitución del 93, declara el rol subsidiario del Estado en la economía peruana. O sea, el Estado ya no se puede meter a hacer economía, a hacer empresa, solo podrá entrar subsidiariamente. ¿Qué quiere decir? Que solo podrá entrar cuando la actividad privada no entre, no le interesa, o sea, el hueso lo que no sirve, la carne la agarra la actividad privada y el hueso lo que no sirve, ya puedes entrar tú Estado. Eso tiene impacto directo en la economía. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? El Estado no podía hacer nada con el tema del oxígeno, por ejemplo. No podía poner empresa de oxígeno, ¿no? No podía hacer nada. El tema de los contratos ley. No hay constitución en América Latina, por lo menos, creo que en el mundo, por lo menos en América Latina, que hay el concepto de contrato ley para las inversiones privadas, ¿no? O sea, no solamente es un contrato entre un privado, la empresa y el Estado, sino que tiene rango de ley. Para cambiar ese contrato entre una empresa minera y el Estado, tiene que pasar por el Congreso. O sea, un tremendo candado, ¿no? Y por último, el tema de cómo se va a cambiar la Constitución. Mientras el 78 tenía la cláusula pétrea, el artículo 307, ¿no? Que digamos es una cláusula para garantizar que nadie viole la Constitución, nadie la pase por encima. La Constitución del 93 ha puesto candados, ¿no es cierto?, en el artículo 30, 1, 2, el artículo 205, en la que supuestamente solo se puede cambiar la Constitución a través del Congreso, no por el pueblo. O sea, se zurraron toda la teoría constitucional, todo el poder constituido, se zurraron. Solo el Congreso, o sea, el poder constituido, tiene poder constituyente. Absurdo, pues. ¿No es cierto? Claro, bueno, y eso fue porque igual vimos maneras, ¿no? Algunos, ¿no? Varias personas vieron maneras de encontrar una salida. El artículo 30, 1 y 2, más la ley de participación ciudadana, prevé que la reforma total de la Constitución puede hacerse mediante referéndum, ¿no? Y para eso mandan a esta ley de participación ciudadana, que permite que bajo ciertas características, ciertos procedimientos, se junten firmas, etcétera, y se pueda convocar una asamblea constituyente. Bueno, ¿qué hizo el Congreso, no? El año pasado, apenas nomás llegó Castillo, un mes después, sacaron una norma modificando eso, ¿no? Ya no podía el Ejecutivo plantear el tema de confianza, cuestión de confianza, ¿no?, por un tema de asamblea constituyente, por ejemplo. Entonces, Normalmente nosotros consideramos, no somos abogados, pero tenemos sentido común. Una constitución se supone que debe representar un acuerdo entre toda la población de un
votaba, los medios no votábamos, los hijos no votábamos, votaban muy poca gente, la mayoría creyó. Entonces usted ve la votación del primer Congreso Constituyente, que está en Basales, son mínimos. Sabemos que en 1821 el Perú tenía aproximadamente, según esos censos, llegaba aproximadamente a 2 millones de habitantes, 1.8, 1.9. Y solamente las votaciones son de 3.000 votantes, 2.000 votantes, o sea, el 0.01% votado. Y así ha sido hasta 1979, en que votan los analfabetos. O sea, los descendientes del siglo XX, de los negros y los indios, que fueron obviados en el resto de constituciones. Es más, ustedes ven todas las constituciones hasta el año 30, las votaciones son mínimas. Entonces así se puede ver que hay todo el populorum, todo el corpus poblacional peruano se empieza a votar a partir del año 79. Es decir, recién se cumple la primera premisa de una constitución que debe representar a toda la población. Ahora, en esta constitución del año 79, digo que fueron 100 constituyentes, 100 constituyentes que fueron electos en el año 78. 80 y los 93. Entiendo que en el 79 100, ¿no? Entonces, estos 100, hay una composición así. La izquierda agarra un tercio, el José, 12 congresistas, el PSR, el Partido Socialista Revolucionario, 6 congresistas, el Partido Comunista Peruano, 6 congresistas, Unidad Democrática Popular, 4 congresistas, FRENATRACA, Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, 4 congresistas, Democracia Cristiana, 2 congresistas, total 12, 24, 30, 32. Ese fue el porcentaje, digamos, izquierdista, nacionalista, que conformó la constitución contra el constituyente del año 78. Y los otros 2 tercios fueron del APRA y del PPC. Entonces, obviamente, con 2 tercios de derecha y 1 tercio nacionalista izquierdista, esta constitución, si bien es cierto, era progresista, no, tampoco era la divina pomada, tampoco era lo máximo, pero era bastante para ese tiempo, porque en ese tercio electoral formado por partidos de izquierda marxista, leninista, como el COSE, PCR, que era nacionalista, Carlos Daniel Rodríguez, PSP, marxista, leninista, Unidad Democrática Popular, de Miguel Canseco, marxista, leninista, Frente Nacional de los Nacionalistas Vecinos Rojas de Velázquez. Se puede decir que es el pionero del nacionalismo electoral, se puede decir que es el pionero, y también la democracia cristiana de Camilo Chávez. Entonces, estas fuerzas obviamente lograron robustecerse en el septenio de la fiesta. Si no hubiera perdido Velasco, esto no llegaba al 2%. Entonces, Velasco, sabemos que el año 75 es traicionado por Morales Bermúdez, empieza la contrarrevolución. O sea, en los primeros 7 años fue una dictadura patriota, en los segundos 5 años fue una dictadura antipatriota. Entonces, esa dictadura antipatriota, como dice el conferencista, presionado por las fuerzas populares, a vuelta del año 77, pare la constitución del 79 con 1 tercio de ingredientes nacionalistas izquierdistas. Lo suficiente para poner los candados que evitarían 10 años después, y es importante, 10 años después del 79, el año 89, 90, ¿qué pasa en el 89 y 90? La caída del muro de Berlín, la caída de la extensión de la URSS, todo eso pasa. Entonces, eso es una nueva realidad. Termina la Guerra Fría, la frontera ideológica, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, deja de existir, se convierte en una Rusia de Yeltsin, totalmente declinante. Y obviamente al otro lado estaba Estados Unidos, estaba Ronald Reagan, que era más feroz que Bush y Trump juntos. Entonces, hay un aplastamiento de la URSS y también cambia toda la tónica en el mundo subdesarrollado. Empieza la globalización o la globocolonización. ¿Qué pasaba? Empieza una reconquista de las transnacionales de los mercados de los países de color subdesarrollado, entre ellos Latinoamérica, los espacios traseros. Había que reconquistar los mercados porque ya no estaban en peligro de la URSS. Pero había constituciones en
Morales Bermúdez y de su contrarrevolución es Fujimori Montesinos. Entonces, y este fenómeno se da en muchos sitios. Quizás un pionero fue Pinochet, porque él se anticipa 10, 15 años con su Chicago Boys. Pero vimos el mismo fenómeno en Bolivia, con Sánchez de Lozada, en Ecuador, en todos sitios. Con las imposiciones de las constituciones neoliberales sobre las constituciones nacionalistas o con tandados nacionalistas. Es por eso que se da un lío aquí en el Perú. Y nosotros los nacionalistas no somos ajenos a esto, no es que hemos leído, no, nosotros hemos participado. Nos hemos rebelado, hemos pasado presión, hemos tenido muertos justamente por reivindicar la Constitución del 79 en función del artículo 307. Y nosotros sabemos muy bien que esa Constitución del 79 solamente nos va a ser útil cuando ganemos las elecciones y el primer segundo apliquemos draconianamente y al pie de la letra del artículo 307. Y ahí vamos no a derogar, porque derogar es reconocer lo pasado. Simplemente vamos a desconocer. Vamos a desconocer 31 años de vigencia de la Constitución de Fujimori y Montesinos y todas sus reivindicaciones o extranjerizaciones. Eso va a ser un problemón. Por supuesto que va a ser un problemón. Y nosotros vamos a provocar ese problemón. Y lo vamos a solucionar según nuestro criterio, que es el criterio del ganador. Entonces, esta cuestión tenemos que verla nosotros bastante claritas. En otras palabras, la Constitución de 79 no es la medida que nada, pero sí nos da la herramienta con su artículo 307 de cambiar las cosas. Y obviamente, nosotros inmediatamente estamos convocando a la Asamblea Constituyente. Pero en ese interín, en que se convoca la Asamblea Constituyente, son electos los nuevos asambleístas. Y los nuevos asambleístas reunidos producen en un periodo de tiempo, 6 meses o un año, un nuevo producto que se llama nueva Constitución, nuevo contrato social. Entonces, en ese año que va a producirse, que se va a convocar, legislar y publicar esa nueva Constitución, en ese año, obviamente, tiene que elegir el artículo 307 de la Constitución del año 79. Es decir, va a elegir la Constitución del año 79. ¿Por qué? Por lógica elemental. Yo estoy desconociendo, en función del artículo 307, hemos ganado la elección. ¿Dónde nos inscribimos? Ganamos la elección del 2026 antes. Con esto vamos a subir. No como hizo Cosito. Cosito subió con esto y en el primer minuto dijo juramento con el espíritu de esto. Pero el resto de 4 años, 11 meses, 30 días, 23 horas, 59 minutos, gobernó con la Constitución de Fujimori y Montesinos. Y encima nos dejó presos. Entonces nosotros estamos recuperando la libertad, pero mantenemos nuestra fidelidad a nuestra ideología, a nuestro objetivo. Entonces, que vamos a aplicar el artículo 307, que le viene el artículo 307. En el primer minuto están los tipos expresos a todos los congresistas habidos del 5 de abril 92 hasta ahorita, están todos puros. Entonces, yo digo, sinceramente, me enamoran del estado de mi celda. Y ustedes ven, todos los congresos que ha habido desde el año 93 hasta ahorita, no menos son 1000 congresistas. Está justamente uno con otra corteza, o sea, hay 5. Y en la base naval, he estado ahí también, hay 6 celdas. Justamente uno para cada delincuente de la base, de la ayuda, está perfecto. Ahora bien, es un problema porque si no tenemos nosotros al partido debidamente organizado, esto puede acabar bastante más. Este partido esta Alianza Nacional del Trabajo está totalmente organizado, porque ese mismo día, el día de haber sido unos caserías en la casa de cada uno de los 1000 congresistas que se le van a meter presos y le sacan la sangre de su casa sin causa. No, yo he dicho, no sé. Nosotros no somos un partido que ha nacido en un cafecito, en una universitaria,
Tiene que haber sangre del presidente. Y no es ser condenado, es ser comunista, condenado de los países. Nosotros también somos indígenas, hay que ver los términos. Yo me encanta la palabra pueblo, pero a veces pregunto, ¿qué es el pueblo? Una cosa es el pueblo, otra cosa es la población. Entonces, el pueblo solamente son los pobres, solamente somos los que vivimos en los barrios populares, o el pueblo también es la clase, digamos, media. Entonces hay que definir eso, porque yo digo, voy a hablar del pueblo, hay que definir pueblo o población. Entonces estamos viendo, yo he estado en el sur, he estado un poco viendo en los caceritas, me hice un viaje a la selva, por Calpa, y la zona de la selva está bastante pauperizada. Y hay miseria en Lima, y hay miseria en la tierra, hay una paupérrima miseria en Pucallpa, en esas zonas, ¿no? Y ahí el fujimorismo ha hecho mucho más. Ahí todo el mundo te pide plata, todo el mundo te pide uso, es decir, al pueblo lo van a generar el populacho. ¿Por qué el fujimorismo salta a la segunda votación? ¿Acaso el pueblo le dice solamente a lo que voy, no? Nuestro pueblo, lo que está pasando ayer en el partido, un muchacho adolescente de 13, 14 años se ha escapado con su camiseta de Messi en un partido que está perdiendo su país y va y se abraza con el adversario. Yo no digo el enemigo, con el adversario. Y salen los muchachos en la televisión que yo quiero que gane Argentina porque yo soy Messi. Entonces, obviamente, ha causado escándalo, pero yo me pregunto, porque esos muchachos no han visto un presidente honesto. Esos muchachos parieron lo normal, que es el presidente zapatero, presidente español, presidente descarcelado, gobernadores regionales puestos, alcaldes, parieron lo normal. Entonces, es un problema de seguridad nacional lo que está pasando. Una falta de identidad tremenda. Y eso es lo que se está alimentando. Y yo le digo a mi esposa que estaba delegando por esto, pero ¿qué quiere? Si tenemos la constitución de un japonés, ¿qué quiere? Es la constitución de un japonés, que está preso. Y encima, en seguridad ciudadana, hemos tenido presidentes como Kuczynski que han traído migrantes por millones acá. Ya es una situación de emergencia, lo que nos toca afrontar a nosotros como Alianza Nacional del Trabajo. Entonces, yo creo que nuestra herramienta legal es la Constitución del año 79, su artículo 305. Es buena hora que la entendamos, pero debemos desarrollarlo más y tener conciencia. Esto simplemente es un pecado. Tenemos que producir una Constitución evidentemente nacionalista, o sea, más potente. ¿Por qué? Porque me van a dar contradicción ahora ya no es izquierda y derecha, entre globalismo y nacionalismo. Y lo estamos viendo ahorita en el problema de Ucrania y el problema de Palestina. Es nacionalismo, es globalismo. Muy bien, compañeros, les agradezco. Bueno, compatriotas, Guamicuna, Palecuna, Filatanaca, Cuyacuna. Así es, uno es en Aymara y otro es en quechua, quiere decir hermanos, hermanas. Bueno, compatriotas, en esta noche quisiera solamente referirme al tema como antesala de lo que fue la caída de Fujimori. Y quizás muchos no lo han hablado, no lo han dicho. Bueno, lo que suscita después del año 2000, cuando ya el gobierno de Fujimori estaba en un estado de putrefacción, de corrupción y de caída, y también del tema de los bombazos y todo lo que la población daba como protesta, las elecciones fraudulentas que se dieron ese año. Bueno, por un lado, compatriotas, estamos viendo ya la explicación dada por todo, por acá, por el ponente, en que el pueblo estaba cansado de un cambio, como dicho. Y como digo, ya se había dado el bombazo, se había dado ya que el pueblo, cansado de todo eso, había salido a protestar. Y bueno, pues, uno de los perdedores fue, pues, no lo quiero nombrar, fue Alejandro Toledo, un peruano con cara de un clásico, como nuestro, pero lamentablemente un tremendo traidor. Bueno, él promovió la marcha de los cuatro suyos, que en medio había otra clase política que se sumaron al apoyo, y aparte que nosotros, como Cordero, también nos sumamos pues, a esa marcha de los cuatro suyos como una protesta nacional para sumarnos a este régimen.
todos sabemos, el triunvirato había hecho entre Fujimori, Vladimiro y Hermosa Río, habían hecho toda esa componenda para que el japonés gane las elecciones. Pero lamentablemente fue un tremendo fraude, una tremenda engaño al pueblo que no se suscitó y el pueblo salió a reclamar. Bueno, el tema de fondo es serio. Se hizo la marcha de los 4 suyos. El pueblo ayudó, apoyó, contribuyó. Bueno, pues apoyamos a Toledo y a un montón de políticos. Pero eso sí, los políticos en un convenio, en una participación entre ellos, también apoyaron. Son intereses. Pero aquí lo que estamos viendo, el tema que quizás muchos no se han dado cuenta, nosotros salimos a las calles de diferentes regiones, diferentes pueblos, diferentes zonas, acá mismo en Lima, para poderlo tumbar al régimen de Fujimori. Y por esa fraudulenta elección que supuestamente ellos se daban de ganador y querían emular al señor, al presidente Beneguía, otro indeseable. Bueno, entonces en este caso yo voy al tema de fondo. Muchos de nosotros, inconscientemente, también fuimos engañados, porque pedíamos tumbar al régimen de Fujimori, ¿no? Toda la elección que supuestamente había ganado y un cambio de nuevo gobierno. Pero todo este apoyo político de todos los sectores sencillamente no valía la pena, porque era tumbarnos al régimen, unas nuevas elecciones, pero ¿quién habló de tumbarnos esa constitución? Porque la señal era las dos cosas: tumbarnos al régimen de Fujimori y también paralelamente tumbarnos a esa constitución. O sea, deberían haber caminado las dos cosas juntas. Pero como dijo acá el exponente, hay un convenio político que nos engañaron, quizás muchos no tuvieron conciencia, y bueno, pues el manejo de la prensa y toda esa gente que está metida en medio. Solamente nos tumbamos al régimen de Fujimori. Pero esta constitución del 93 no la tumbamos. Ni siquiera Valentín Paniagua, ni mucho menos que ese de Toledo. Entonces, compatriotas, díganme, ¿fuimos engañados? Hemos sido engañados. Lamentablemente fuimos engañados. Porque si esa marcha de los 4 suyos valía la pena, con todo el sacrificio, con todo el esfuerzo, con toda la lucha que tuvimos, entonces era meritorio que esta constitución desapareciera en ese momento. En esas nuevas elecciones, una nueva constitución, ¿no? Y una nueva constituyente. Pero lamentablemente no se dio. Hubo un tiempo, una década, perdido, y hemos sido engañados por estos políticos de siempre, tanto de izquierda como los pseudo-derechistas. Bueno, pues ellos para ellos esta constitución vigente les vale. El país es su chacra, el país es su negocio, y esto es lo que ellos les amparan. Entonces, compañeros, eso era el tema que yo quería agregar a esta síntesis de lo que está hablando la constitución del 93 y del cambio de constitución que nosotros queremos. Bueno, compañeros, eso sería el tema que estaría hablando. Un último comentario me ha acordado. Es obviamente para nosotros la constitución fujimorista está deslegitimada moralmente. Y también debemos recordar que es una constitución, es una constitución vigente en el mundo cuyo presidente que la promulga, la firma fue retirada, o sea, es una constitución sin firma. Acuérdense, cuando yo a Asia se retiró su firma. Y cuando Alejandro Toledo sube al gobierno, él promulga la reformulga del año 93. Y mismo que Dios también está preso por corrupto. Entonces, una constitución que ha sido firmada por 2 delincuentes, los 2 están presos, los 2 han sido víctimas, o los xenocatristas rebelados contra Fujimori y después contra Toledo. Entonces, es una constitución ya está en una bancarrota totalmente moral. Ahora bien, nosotros, como le digo, nosotros no somos partícipes de la historia de los últimos 22 años. Y le digo porque yo me acuerdo. En la primera rebelión de Ocupa, cuando nos enteramos de la huida del japonés a Asia, nosotros estábamos con 1.600 reservistas en Praga. Y ahí nos enteramos de la huida del japonés. Entonces, inmediatamente el ejército dejó de perseguirnos porque no había motivos. Pero también estamos con órdenes de captura, es decir, hubo una situación media rara en esos días. Y en esos días también recibimos una llamada telefónica. Yo
más rápido depongamos las armas, para él era más fácil resolver el problema e indultarnos o amnistiarnos. Entonces, y además nos dijo, entiendan muchachos, porque éramos muchachos en el tiempo, entiendan que mi gobierno se llama de transición democrática. Efectivamente, así se autotituló el gobierno de Netanyahu, acuérdense. Y nosotros rápidamente entendimos que, bueno, si es transición democrática, va a haber una asamblea constituyente y se va a derogar la constitución de Fujimori y Montesinos. Está cayendo, el régimen ha caído. Pero Netanyahu no lo hizo. Quizás no se hizo el problema solamente con coaliciones de los 6 meses que estuvo. Y le dejó la papa caliente al siguiente gobierno que resultó de Alejandro Toledo, que también se autodenominó así, gobierno de transición democrática. Y nosotros le dimos la confianza. Como todo el mundo. Acuérdense la marcha de los 4 siglos. Toledo fue el gran beneficiado. Y la población, mayoritariamente, le da confianza. Hasta la izquierda nacionalista, el pueblo en general. Y asume el poder por vía electoral. Pero no hizo absolutamente nada de transición democrática. No hubo asamblea constituyente. O sea, obvió todo y mantuvo el Fujimorismo con nuevos rostros. Y nosotros estuvimos aguantando 5 años con paciencia y al 5º año nos revelamos nuevamente. Entonces, acabamos de salir libres después de 18 años. Y seguimos con la misma bandera. Y la situación de esos 18 años ha empeorado. Entonces, aquellos sectores que creen que la bandera de la Asamblea Constituyente no lo dejan, están descubriendo la pólvora. Hay gente que se ha demorado hace 20 años, una generación atrás. Entre nosotros. Entonces, y además, cambia la bancarrota moral de esta constitución de los años. Si ustedes revisan en la constitución del año 93, el nombre de los 80 asambleístas, empezando por el presidente japonés, van a ver que un buen porcentaje, 10 o 15%, están presos por corrupción. O sea, no solo el presidente preso por corrupción y Montesinos preso por corrupción. También el presidente de la Asamblea Constituyente estuvo preso por corrupción, fue igual. Yoshikami fue igual, los 2 presos, por rateros. Y después lo que sé, toda una serie de delincuentes. Entonces, no, es bueno, secretariado cacerista. Mira la relación de los 80 y cuántos presos están por corrupción, empezando por los japoneses que estaban. Mira, era una ocupación extranjera, el tolerado. Primero, presidente japonés. No, perdón, Toledo. Presidente Toledo. Preso. Sus premieres, Kuczynski, preso. Danilo norteamericano. Su entorno, su mujer, judía. Su premier, su mejor amigo judío. Su vicepresidente judío. Su seguridad judía. Es decir, es una ocupación extranjera. Entonces yo me pregunto, ¿ustedes creen que un gobernante así va a cambiar la constitución por eso? Es imposible. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita. Entonces es una constitución, como yo lo digo, es mismo, es un papel higiénico. Y es la democracia nacional. Es la democracia nacional. Y ahí convergemos todas las banderas nacionalistas de la izquierda. Por supuesto que sí. Entonces, es lo que quería acotar y les agradezco mucho. Por favor, pregunta. A ver, Juan, es tiempo que no participa. Sí, gracias. Pregunta, Juan. Sí, voy a preguntar. Mayor, para la televisión, tengo que hablar fuerte. No podría decirlo acá públicamente, pero lo voy a hacer para que usted nos dé más claridad a lo que acaba de exponer. Usted dice que desconocería la constitución de la mafia fujimontesinista, la del 93, pero e inmediatamente se activaría la constitución que corresponde a la del 79, ¿verdad? En tanto se convoque, a eso voy. El artículo 307 es pétreo. ¿Qué pasa si producimos una nueva constitución? Viene otra persona más radical que usted, como yo, y la invoco nuevamente el artículo 307. Entramos en un círculo vicioso, mayor. Lo que hay que hacer, le sugiero que revise el artículo 306. Dice, esta constitución se puede cambiar total o parcialmente, sin asamblea constituyente, sin constituyente.
he escuchado la pregunta y yo digo, mire, compatriota, eso se lo dejamos a los abogados. O sea, la decisión política se impone y los burocráticos se subordinan. La verdad voy a revisar el artículo 306, pero la decisión la tenemos. La pregunta es muy simple de las dos personas de las personas de la mesa. Buenas noches. Mi pregunta sería para el doctor Mota. Se dice que, no sé hasta dónde es cierto, que los abogados prácticamente de la derecha han expuesto una palabra abrogar, y esa palabra abrogar dice que si la Constitución no se puede activar la Constitución 79. ¿Por qué? Porque no lo activaron. Toledo, Kuczynski, todos ellos no lo han podido reactivar, y entonces en ese caso no se va a poder, restituir la Constitución 79. Eso es lo que dice esa palabra abogar. Y el otro sería que, ¿no? Claro, estoy diciendo que para que no está en la Constitución. Eso es lo que dice el código está menor. El otro sería que, ¿no? Hay una ley que dice la iniciativa legislativa popular. También quisiera saber eso. El artículo, ley 24747, artículo 3. La iniciativa legislativa popular, donde indica de que con 500.000 firmas se puede cerrar el Congreso. Eso es todo. Gracias. A ver, como se ha dicho, además, concuerdo con eso. Un tema es el tema jurídico, pero acordémonos que este es un tema político. En todo caso, es un tema político-jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes tener la mejor interpretación, pero si tú no tienes el respaldo popular, de nada va a servir. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que podemos decir. O sea, nosotros podemos demostrar jurídicamente que todos esos abogados que han estado, por ejemplo, el señor Yersin, de quien está formando firmas, no sé qué, dicen cualquier cosa, pero si no tenemos el respaldo popular, ¿no es cierto?, para plantear las reformas que el pueblo está pidiendo, la mayoría está pidiendo, y no sabemos cómo organizarlo, cómo activar ese poder constituyente, que el pueblo, esa democracia directa, no va a salir de nada. Entonces, eso es un primer punto, ¿no? Entonces, no nos enredemos en el tema jurídico como si fuera una cosa que estuviera por encima de la realidad. Eso no es así. En segundo lugar, claro, hay un tema de debate, ¿no es cierto? Ese término abrogar, ¿no es cierto?, es dejar, ¿no es cierto?, suspender una norma, ¿no es cierto?, anular. No quieren anular la Constitución del 79. Mire, si se activa el poder constituyente decide esto o lo otro, eso es palabra santa y se acabó. ¿Ya? Se acabó. Eso es lo que el pueblo es. Nosotros tenemos que ir pensando cuál va a ser, cómo vamos a activar ese poder constituyente, qué cosa debería tener esa nueva constitución, etc. Ese es un tema que es lo más importante. Segundo, lo que tú señalabas, ¿no es cierto? La ley, la 27444 es la ley de procedimiento legislativo general, pero esa no es. La ley de participación ciudadana, ¿ya? Exacto, ¿ya? Esa norma es la que regula cómo se va a hacer, por ejemplo, el tema, cómo se articula, cómo se procedimentaliza los temas del referéndum, las consultas populares. El problema es que este Congreso, que está ahorita, este Congreso que tiene el 6% de aprobación, modificó en octubre, ¿ya? Hubo dos modificaciones, en octubre y en febrero, octubre del 21 y febrero del 22. En una, amarraron al Ejecutivo y impidieron que plantee la cuestión de confianza por temas que no sean de competencia del Ejecutivo, que sean competencia del Congreso. Entre ellas, ¿cuál? La Asamblea Constituyente. Entonces, lo que están diciendo es que si el presidente en ese momento, Pedro Castillo, ¿no es cierto? Bueno, para mí, legalmente y jurídicamente y éticamente sigue siendo el presidente. ¿Ya? El gobierno es un gobierno de facto. ¿Ya? Pero bueno, si planteaba un proyecto, por ejemplo, una reforma, o juntaba las firmas, se invocaba el referéndum, ¿no es cierto? Y si el Congreso se lo negaba, la iniciativa,
2 veces él ya no podía disolver el Congreso. Y segundo, la otra reforma, modificaron esta ley de participación ciudadana que permitía justamente el referéndum, contar las firmas que tú has dicho, ¿no es cierto? Que da el porcentaje de cuánto, todo ese procedimiento, cómo se hace, etcétera, etcétera. Modificaron, dijeron, puedes consultar cualquier cosa, menos, ¿qué cosa? La Asamblea Constituyente. Entonces pusieron 2 candados que son inconstitucionales, pero lo metieron. Eso, ¿aguanta un debate jurídico? No aguanta un debate jurídico, pero ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían la fuerza. Y porque nosotros no estuvimos preparados para contrarrestar eso. Entonces, hay que tener la razón, hay que tener el argumento jurídico, pero también hay que tener la fuerza organizada, no del pueblo así abstracto, como dice el compañero, sino del pueblo organizado. Compañero, saludos para Miguel Tauro, Diego Mota, Rivera, Pilar Roca, hemos estado juntos desde 2012 en la Asamblea Nacional del Pueblo. Pero no puedo hacer una pregunta abstracta. Tengo que fundamentar. Compañero, le voy a pedir 2 minutos para fundamentar para que entienda la pregunta. 2 minutos de la pregunta. Así es el tema. No puedo hacer la pregunta. ¿Puedo hablar? ¿Se me escucha? Al compatriota quería preguntarle, si bien es cierto, usted dice que una constitución es un contrato social, el cual tendría que defender los intereses de una clase social. Me suena algo así cuando el marxismo también dice que el Estado es un instrumento de opresión de una clase sobre otra. Mi pregunta es, ¿los intereses no deberían ser en este caso de una constitución, de un pacto social entre la alta dirigencia con el pueblo, pero subordinados a los intereses no de una clase social, sino de la patria y de la nación? ¿No podría ser así? Por supuesto, compañero. Yo le pregunto, ¿usted cree que la burguesía, esos rateros, esos, como le dijo el compañero, parecen delincuentes, ¿no es cierto? Ellos, que son los que manejan el poder, ¿representan los intereses de la patria? ¿Ellos representan los intereses de la nación? No lo representan, ¿no? Y no lo representan porque ellos son una clase social que utilizan el término de patria y nación solamente para sus intereses, solamente para utilizar las normas, ¿no es cierto?, el ejército nacional, las normas nacionales, las instituciones nacionales, ¿no?, la bandera peruana cuando hay un partido de Perú, ¿no es cierto?, solo utilizan ese concepto para explotarlos, para destruirlos. No representan los intereses de la nación. Tanto nosotros, el pueblo, claro, el pueblo organizado y consciente, no el pueblo así, ya no el acto que está por aquí, ese pueblo organizado y consciente que es explotado, que nos roban nuestro trabajo, que nos roban, que es campesino, que es obrero, que es informal, que es estudiante, lo que fuera, ese pueblo, ¿no es cierto?, sí representa, o en todo caso está en un proceso, ¿no es cierto?, cada vez que toma conciencia de representar los intereses de su nación, ¿no es cierto?, pero es un proceso, además, que tiene que construirse. Ese proceso tiene que partir por debates como este, que estos tipos de debates se den en cada barrio, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudios, en cada paradero, en cada mercado, que se discuta por qué no queremos la Constitución del 93, qué tipo de Constitución queremos, qué debe decir el artículo sobre economía, el artículo sobre los derechos laborales, sobre el agua, etcétera, etcétera. Y así se va construyendo esa nación de patria, ¿no es cierto? Y esos son los intereses que deben primar en una nueva Constitución. A ver, por favor, no se hacen preguntas así. No, momentito, siéntese. Mi pregunta es breve. ¿Por qué en todas las constituciones del Perú nunca se ha castigado el perjurio? Una. ¿Por qué en la constitución nuestra y las anteriores no había una renovación por tercio para los representantes del pueblo? Tercera pregunta, rápido. Democracia formal, diferente de democracia vertical y democracia horizontal. Gracias. Son varios temas, ¿no? Hay un montón de cosas que no se han regulado en la Constitución, ¿no? Básicamente para defender los intereses de un grupo contra otro, ¿no es cierto? Entonces,
varios temas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses, ¿no es cierto?, que son los que estamos gobernando, ¿no? Entonces, no solo lo que tienes el perjurio, sino un montón de temas. Cuando tú planteas la democracia horizontal, la democracia vertical, hay varios tipos de democracia, ¿no? Podríamos hacer otra charla, digamos. Yo lo que considero que debe haber una democracia popular, participativa, directa, ¿no es cierto?, en base a las propias organizaciones que se están forjando. Por ejemplo, en estas movilizaciones que han habido ahora último, en Puno, creo que es un buen ejemplo, en Puno han tomado hasta el control territorial en algún momento, ¿no? Luego ya han sido superados, pero han tenido hasta control territorial en algún momento. Y así han habido varios ejemplos históricos, ¿no? Ustedes, ¿no?, su organización, han también tenido momentos, ¿no es cierto?, en donde han representado, los intereses han empatado con mucha población. Entonces son ejemplos históricos que se van dando en donde ya no estamos mediatizados por una camarilla, ¿no es cierto?, sino que los propios intereses del pueblo se expresan. Cuando eso pasa en la nueva constitución, van a estar eso y otros temas más que van a ser necesarios. Zulka quiere hacer una propuesta. Ha sido la revisión. Vamos a sortear un par de zapatillas marca Tauro. Mañana tenemos al doctor Brillo y el tema sobre Palestina. Hemos llegado a la parte final de la clase de hoy jueves. Mañana el tema es bastante actual. El tema lo da un instructor que todos queremos y es muy didáctico, que es Martín Río. Entonces todos nos vemos mañana acá a las 7 de la noche, pero antes nuestros tres vivas. ¡Viva el democratismo! ¡Viva! ¡Viva el general Juan Velasco Alvarado! ¡Viva! ¡Viva el Tamartizulio! ¡Viva! ¡Todos juntos hasta la victoria final! Bien, vivió el mayor Antauro. Bien, sí, en vivo. Está vendiendo por la rifa de la zapatilla marca Tauro. Por favor, quiero mostrarlo, por favor, que arriba puede levantar la zapatilla.